Les cuento con quién vamos a estar charlando en un minutito nada más, con Fabiana Túñez, que es la directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Ese es el cargo al que yo le pifié hace un ratito, ese es su cargo actual. Mabel Bianco, que es directora de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, y Victoria Donda, diputada nacional. Con ellas vamos a hablar de la situación de la mujer de la Argentina, de la ley de aborto, de todo lo que está en debate intensa y afortunadamente en este momento en la sociedad. Vamos a ponernos en contexto con este informe cortito sobre cómo está la mujer hoy en la Argentina. En los últimos años se produjeron grandes avances y se sancionaron leyes como la Ley de la Patria Potestad Compartida, cambio en la sociedad conyugal, homologando los derechos de las mujeres a los de los hombres, la ley que crea el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley de Delitos contra la Integridad Sexual y la figura de femicidio, la Ley contra la Trata de Personas y asistencia a sus víctimas, entre otras. Ahora bien, ¿cómo está la situación en Argentina realmente? El INDEC acaba de medir la violencia de género por primera vez. El resultado: se cuadruplicaron los casos en 5 años, pasaron de 22.577 en 2013 a 86.700 en 2017. Trabajo y salario. Las mujeres ganan un 27,2% menos que los hombres en el mismo puesto e incluso con un mayor nivel educativo tienen 19 veces menos probabilidades de ser ascendidas a la dirección. Solo el 7% de los altos cargos ejecutivos en empresas están ocupados por mujeres y aquí la brecha salarial asciende a más del 40% en desventaja para ellas. Hogares a cargo de una mujer. El último censo nacional de 2010 relevó a 4.200.000 mujeres jefas de hogar, o sea, el 37% en todo el país. La mayoría de estas mujeres son jefas porque no comparten el hogar con una pareja, están solas o viven con sus hijos. Otras están en pareja, pero son jefas porque aportan más dinero. Educación. Argentina es el país con más mujeres por cada varón en la secundaria, mientras que el 80% de las chicas de entre 15 y 19 años están en la escuela, solo el 67% de los varones de esa edad asisten al colegio. En cuanto a la universidad, según el Ministerio de Educación, para el año 2014 y 2015, la mayor cantidad de nuevos ingresantes fueron mujeres, que representaron el 58% de los matriculados en universidades públicas, mientras que un 57% lo hizo en privada. Las 3 carreras más elegidas por las mujeres fueron abogacía, enfermería y psicología. Según el último censo, hay más mujeres graduadas que hombres. Son datos, muchos datos, imposible retener todos, pero imposible no asombrarse por algunos de ellos. Y les preguntamos a nuestras invitadas, gracias a las 3 por acompañarnos. Pregunto, para la que quiera contestar primero, ¿el debate sobre el aborto no puede terminar tapando todas estas cosas que tienen que ver con los derechos postergados de las mujeres y que por ahí no entran en la discusión pública en este momento? No, yo creo que no, en absoluto. Y digo por qué. A ver. Porque me parece que además de decirlo hay que justificarlo. Creo que no, porque justamente muchas de esas cosas que vimos, de estas diferencias, están asentados o están responsabilizando en lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, cuando hablamos de la brecha salarial no es porque los empleadores simplemente que tienen ese concepto, bueno, le vamos a pagar menos porque tienen menos responsabilidad, sino que es por todo como a lo largo de la vida las mujeres, desde que empezamos a incorporarnos a la vida laboral, aparecen los hijos, entonces ahí empieza toda una retracción, porque entonces ya no podemos hacer todas las cosas para seguir en la carrera, después tenemos que cuidarlos cuando están enfermos, después vienen si hay algún discapacitado, después vienen los ancianos. Bueno, quiere decir que todas estas responsabilidades de cuidados que están a cargo de las mujeres son algunos de los elementos que impactan sobre esto, y esto tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Por eso no es solamente el aborto, pero sí es, y ahí sí, los derechos sexuales, que es, bueno, ¿cómo nos repartimos las tareas? ¿Cómo es la
las diferencias entre hombres y mujeres, porque de eso se tratan también los derechos sexuales. Entonces, bueno, esto tiene que ver y es uno de los temas centrales. Túñez, ¿qué cambios en la cultura diaria de la convivencia hombres-mujeres se registran más allá, pueden detectarse como líneas centrales de los últimos años, más allá de lo que la ley marque o deje de marcar? Bueno, la realidad es que la sociedad, en virtud de todo el avance y los cambios que se van produciendo, va demandando otro tipo de intercambio en cuanto a la cuestión cultural de los roles que ya estaban establecidos de varones y mujeres. Y en ese sentido, para poder superar parte de estas desigualdades, tenemos que hablar de la corresponsabilidad en el cuidado de nuestros hijos y nuestras hijas. Por eso es importante introducir dentro de la ley de contrato de trabajo algunos cambios que vayan favoreciendo la corresponsabilidad parental. En ese sentido, la licencia, para aumentar la licencia para los padres es un tema sumamente importante. También el tema de poder tener una licencia por violencia de género, que es algo fundamental para que esa mujer pueda tener la cobertura y, por el otro lado, poder garantizar la posibilidad de protegerse, de defenderse, de acudir a la justicia. Creo que el principal desafío que tenemos como sociedad es este cambio cultural que tenemos que hacer para entender que las mujeres somos sujetas plenas de derecho y que el tema de género es un capítulo indispensable en los derechos humanos. Diputada. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Antes de que hable, abriendo su participación, quiero mostrar una foto que usted conoce, que me gustaría que me la explique, porque vi la foto y me llamó la atención. Tenemos una foto de una demostración de la diputada Donda con una cantidad más de mujeres. A ver, ¿está la foto? Debería estar, en cualquier momento va a estar, ¿eh? Ahí está. ¿Qué es esto? Ahí está usted adelante, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Con Trilce. Esta es una foto que circuló, o la hicieron circular ustedes hoy en las redes. ¿Por qué no me cuenta un poquito? Esta foto fue producida por la revista Mu, que es una revista de un medio cooperativo que se llama La Vaca. Pueden entrar también a la página a verla. La revista produjo esta fotografía con la presencia de diputados, diputadas, bueno, dirigentes sociales como Raquel Ibanco, que dirige Mumalá, y actrices que puedo nombrar algunas que veo, pero hay muchas de las que seguramente se me van a pasar. Dolores Fonsi, Julieta Díaz, está, bueno, Claudia Piñeiro al lado mío, Nancy Pasos, Mariana Glesser, bueno, hay muchísimas actrices y mujeres de la cultura, mujeres comprometidas, hombres referentes políticos como Gil Lavedra, que vinieron a plantear ahora es cuando aborto legal, seguro y gratuito. ¿Esta foto se tomó cuándo? Hoy a la mañana. Hoy a la mañana. Y le pregunto lo mismo porque finalmente usted es la que encabeza la firma de 71 diputados, que es una cifra inédita, y de 9 bloques distintos para acompañar o para promover un proyecto que es el proyecto que va a tratarse sobre aborto legal, seguro, gratuito. La misma pregunta con la que abrí este espacio es: ¿la discusión por el aborto no va a tapar todo el resto de las discusiones o de los temas que tienen que ver con el derecho de la mujer? No, igual que dijo Mabel, atraviesa todo, es transversal a todos los debates. ¿Por qué? Porque cuando vos discutís el aborto, discutís el lugar de la mujer en la sociedad. Y discutís la soberanía de la mujer sobre su propio cuerpo. Discutís algo que no se puede que no se puede ocultar. No lo pueden ocultar aún aquellos que con respeto están en contra de la despenalización o de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que es la mujer a lo largo de la historia ha buscado métodos para interrumpir sus embarazos, aborta y va a seguir abortando. O sea, nosotros no estamos discutiendo aborto sí o aborto no, porque la soberanía sobre nuestros cuerpos es un reclamo histórico de la mujer y lo va a seguir siendo. Nadie renuncia a su libertad. Entonces, lo que estamos discutiendo es si aborto clandestino o aborto legal. En eso nos tenemos que poner de acuerdo. Ese es el debate cuando debatimos despenalización
o legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. 24 segundos para iluminar un poquitito, en 24 segundos, un tema, el del embarazo adolescente. A ver. Si hablamos de sexo, no es tan complicado, no hay que ser inteligente, solo estar bien informado. No tengas miedo, háblalo libremente, aprende a ignorar los prejuicios de la gente. Sobre todo cuando es algo normal, si te da mucha vergüenza preguntar no está mal. Somos humanos, todos sentimos, antes de tener una relación lo decidimos. Bueno. ¿Qué le gustó? Bueno, a mí me Amar encantó el rap porque lo produjimos julianero. nosotros, eso, así que ese es Julianero, es un youtuber, realmente un influencer, un muchacho de 21 años, que el año pasado, para el 26 de septiembre, nos hizo esa canción, y es youtuber para justamente la campaña que hicimos con UNICEF y otras 4 organizaciones no gubernamentales sobre la llamamos Querer Posta, que estaba planteando eso. Bueno, ahí nos planteamos esto de el consentimiento, porque uno de los problemas que tenemos es que el embarazo en la adolescencia es también porque, por un lado, le falta información a las chicas y a los chicos, pero además también en esa falta de información está esos valores que, bueno, la chica dijo que no, pero en realidad se está queriendo... Quiso decir que sí. Eso. O ni. No es no. Y entonces él armó esa letra y con sus palabras, y llegó muchísimo realmente. ¿Por qué? Porque les habló a los pares de cómo hay que entender y cómo es ese respeto, algo que parece que ahora nadie quiere hablar y sin embargo existe, de que hay que entender y hay que ponerse en la situación de que por el fondo es lo que hace esta desigualdad en la que el hombre cree que tiene derechos sobre las mujeres, que se mantenga la violencia. A mí me gustaría agregar algo con respecto a este tema, que tiene que ver que el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud armaron junto con cada una de las provincias el Plan Nacional para la Prevención del Embarazo No Intencional, justamente dirigido a esta franja de niños, porque en definitiva son niñas, que da una atención integral a estos casos, donde en el NOA y en el NEA y en parte de la provincia de Buenos Aires realmente es un problema muy grave, porque en muchos casos son, como dice Mabel, en función de una relación con otro chico, pero en muchos casos son por abuso sexual de algún pariente cercano o algún familiar. Entonces, este tema es un tema que preocupa y mucho al gobierno nacional. Sí, la realidad es que no se aplica la ley de educación sexual integral. Digo, acá hay una responsabilidad de los gobiernos provinciales que tienen a su cargo la aplicación de la ESI, pero también hay una responsabilidad de las autoridades de toda la comunidad educativa. Por supuesto, la responsabilidad del Estado es indelegable y en esto hay que ser muy autocríticos. La ley de educación sexual integral no se está aplicando, y no se está aplicando sobre todo en provincias donde la situación es muy compleja. Según datos que uno ha reunido, el embarazo adolescente ha sido el 15% de los embarazos en la Argentina en 2017, ¿no es así? Es enorme, sí, las cifras son enormes. Sigue creciendo. Yo no me acuerdo todo el discurso del presidente, pero usted lo debe haber escuchado el 1 de marzo, diputada. Habló el presidente de un paquete de iniciativas. Dijo que era un problema, la verdad es que no escuché el paquete, no habló del paquete de iniciativas, no lo anunció por lo menos en el discurso inaugural, dijo que era un problema. Lo que pasa es que relatar que es un problema, es un problema en sí mismo, sobre todo de quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley de educación sexual integral. Es un problema que no se aplica en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Realmente es un tema que nos preocupa y nos preocupa mucho. Es uno de los lemas de la campaña. Quienes planteamos la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, lo primero que decimos es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. A propósito de esto, o como, no a propósito, sino en muchos casos como origen de esto, está el tema del matrimonio infantil, que es un hecho que en la Argentina sucede.
Tenemos en 22 segundos estos datos. Bien, ahí están los datos. Los repaso por si a alguno, como a mí, se nos pasaron algunos. Yo lo tengo escrito, por suerte. En el país hay más de 340.000 adolescentes de entre 14 y 19 años en matrimonio o convivencia. 230.000 son nenas o adolescentes, mujeres. La verdad que muchas de ellas, según la estadística, y acá lo hemos dicho, conviven con hombres que las duplican y triplican en edad. No es solo las parejas adolescentes, acá hay un drama casi el del matrimonio infantil impuesto. Sí, esto es parte de algo que nosotros, yo tengo que reconocer que nosotros mismas a veces, y yo misma a veces decía, bueno, no es tan grave el problema. Y cuando hicimos el estudio encontramos, estos son datos del censo, del último censo, 2010. Y no lo pudimos completar totalmente porque había que hacer cortes especiales y pedir al INDEC que hiciera algunos cortes especiales y no teníamos tanto tiempo por el plazo para presentarlo, y es impresionante la cifra, y es impresionante porque claro, no es el matrimonio, es la convivencia, y es una convivencia que en muchos casos está totalmente naturalizada, al igual que la violencia, pero está naturalizada porque los padres creen que, bueno, dando a esa niña a que la cuide un hombre que la va a ayudar, que le va a poder dar la educación, no se da cuenta que la pone en manos de alguien que la va a someter, la va a abusar, la va a embarazar precozmente, le va a infectar el VIH y le van a estar arruinando la vida a esa niña, pensando que así la protegen. Entonces, porque es muy interesante, las mujeres son de edades bastante bajas de los 18, que es el límite. En cambio, los varones, ese 100 y pico que hay, están todos entre los 17, 18. Y en general, ellos conviven con mujeres un poquito mayores, pero muy próximas. En cambio, las chicas no, las nenas no. Y esto es otro de los problemas. Pero es ir a las provincias del norte, ir a Salta, ir a Formosa, y bueno, y uno anda por la calle y ve. O ir a la 1114, ir a Doc Sud, ir a Lanús. También. Digo, ir a los barrios más vulnerables y las zonas más vulnerables de la Argentina. Por eso, cuando uno habla de interrupción voluntaria del embarazo, está poniendo en tela de juicio en la sociedad el lugar de la mujer. Un hombre adulto, un hombre mayor que busca una niña, un adolescente para convivir, en realidad lo que está buscando es un objeto de posesión y de paso algo que le dé prole, que le dé muchos hijos. Es buscar a la mujer en la edad, digamos, reproductiva, de mayor nivel reproductivo. Entonces, que no es una mujer, es una niña, hoy en los cánones de la sociedad. Entonces, la verdad es que por eso cuando nosotros planteamos la despenalización, no solo estamos hablando de las mujeres, de una situación particular de las mujeres, sino de las mujeres en una sociedad patriarcal y machista que nos divide y que muchas veces que coarta nuestras libertades. La verdad que esto está para charlar mucho más tiempo que el ratito que nos queda. No quiero terminar esta charla tan interesante sin mencionar algunos de los datos que se registran en los llamados al 144 por caso de violencia de género. Doy algunos datos, solo para tener una dimensión de, uno lo ve en el diario cuando, o en las noticias, o en la tele, o en las redes, cuando ve un femicidio, que hay tantísimos y están creciendo, y se están denunciando, pero hay alguna cantidad de cosas que pasan todo el tiempo y no hay registro en los medios, y por ahí tampoco hay tanto registro en toda la sociedad. En el 2017 al 144 hubo 391.000 llamados. Solamente en enero pasado, en enero de este año 2018, la línea 144 recibió 14.232 llamadas por violencia de género. De los que llamaron, 4.927 personas llamaron por primera vez.
2.710 eran casos ya registrados que se repetían. Mucha gente, 6.000 y pico de personas para pedir información. 9 de cada 10 llamados al 144 son por violencia psicológica y 7 de cada 10 incluyen violencia física. Nada, eso parece ser un modo de ser de la sociedad argentina y lo único que hacemos es registrarlo en estadística o hay algo más. No, la realidad es que el 144, que es la línea gratuita para todo el país, que atiende las 24 horas del día, es una línea para la asistencia, la orientación y el seguimiento. Eso es algo que existe hace 2 años, donde por un lado ingresa la llamada y después hay un equipo de profesionales que, haciendo la evaluación de riesgo de esa llamada, le hace un seguimiento. Eso ha terminado en muchos casos con el área de litigio estratégico del y del instituto haciendo presentaciones como amicus curiae, participaciones en juicios de femicidios, pudiendo dar una asistencia integral a esa persona que llama. La realidad es que llamar a la línea 144, por eso cuando vos planteabas la segunda llamada, en realidad la segunda llamada es porque evidentemente ya se estableció el contacto y la persona, una vez que acude al servicio de justicia o cualquiera de los servicios, vuelve a llamar porque tiene algo para preguntar. Cuando aumentan las llamadas en el 144, en realidad lo que estamos diciendo, además de que hay más conciencia y más visibilidad de este tema, lo que estamos diciendo es que estamos llegando un poco antes, porque para el Estado es fundamental ese llamado que nos permite hacer un seguimiento. El 144 no es un call center, está atendido por trabajadoras y trabajadoras profesionales de las diferentes disciplinas que le dan verdaderamente una asistencia integral. Además, contamos con un servicio que tiene que ver con la cantidad de recursos que hay a lo largo y a lo ancho del país. Recientemente, este año, vamos a poder adecuar el software para poder, por un lado, conectar directamente con el 911 y, en segundo lugar, hacerlo accesible a personas con diferentes tipos de capacidades. Claramente el 144 es una herramienta que sirve, claramente. Y obviamente una llamada al 144 no dura 2 minutos como cualquier call center. El promedio de atención de una llamada al 144 es de aproximadamente no menos de 13 minutos. Porque nos damos el tiempo para poder escuchar, para poder asesorar y fundamentalmente para transmitirle a esa persona que llama, a esa mujer que llama, que no está sola y que la vamos a ir acompañando. Porque a veces no llaman nada más que por una situación extrema, llaman a veces para saber si están o no en una situación de violencia. Y eso también es función del 144. Doctora Bianco, esto que dice Fabiana, de que la gente llama, me asombra mucho, llama para saber si está o no en una situación de violencia. ¿Cómo puede haber dudas sobre eso? Bueno, ¿Cómo es la vida real? Porque uno dice desde acá, ¿cómo puede haber dudas? Claro. ¿Cómo es la vida real? Bueno, en la vida real lo que pasa es que estamos en unas situaciones que estas son en general situaciones que se viven dentro de la familia y dentro de la pareja. Entonces ahí entra algo en lo cual se está teñida por todo ese afecto, por todo el amor, y de repente uno dice, bueno, pero ¿soy yo que estoy ahora poniéndome muy sensible o es que realmente hay violencia? Y por eso hay que explicarle a las mujeres, a los familiares y muchas veces a los propios agresores, aunque ellos es más difícil, que las situaciones de violencia están tan naturalizadas que muchas veces no nos damos cuenta. Por eso lo más importante es desnaturalizar. No es normal la violencia en las relaciones de afecto, no es amor si hay violencia. Y la violencia es, bueno, vos no sabés nada, hasta yo te doy una palmada o un buen golpe, o te saco todo el dinero, porque la violencia económica también existe, y por eso está en todas las capas sociales, o también cuando aquí, en estos ambientes, solamente somos un cuerpo del cual se nos mira y somos como muñecas, y no es como que no tenemos nada ni en la cabeza, ni para pensar, ni para dar. Eso también es violencia y es la violencia simbólica. Diputada, para cerrar,
¿Cómo viene la discusión por el aborto? Ahora dicen que en el Congreso va por 4 comisiones, hay 2 meses de comisiones, después va al recinto y no se sabe si se va a aprobar o no porque las opiniones parecen muy divididas y hay muchos diputados y diputadas que están en el medio. Si tuviese que hacer un pronóstico de qué pasa con el tratamiento de esta ley en los próximos meses. Se va a aprobar. Yo creo que esta ley va a salir. No sé si vos viste las imágenes de la movilización de hoy. Fueron impresionantes. Millones de mujeres en la calle, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en más de 100 ciudades de todo el país. Impresionantes. La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo se impone en la agenda política desde la calle, desde la sociedad. Nosotras, desde el movimiento feminista transversal y con las diferencias y coincidencias que tenemos, logramos generar en la conciencia y el corazón de los ciudadanos y ciudadanas la necesidad de tener esta ley. Entonces, eso está instalado en la sociedad, nosotros ganamos la sociedad, ganamos la opinión social, ganamos el corazón de la gente. Eso hay que traducirlo en la política, y traducirlo en la política es hacerlo notar en la política. Tenemos que convencer a los que todavía están indecisos, y para ese trabajo somos muchas las militantes que vamos a ir a picarles el cerebro, todo lo que haga falta y explicarles por qué es necesario que se pronuncien a favor de la legalización del aborto o que me expliquen por qué quieren seguir con la clandestinidad de los abortos. Es muy similar a lo que pasó con el divorcio, el mal llamado Hace divorcio. 30 años. Sí. Es muy similar a lo que pasó con el matrimonio igualitario, También. que yo estaba en el Congreso, y había muchos que no lo querían votar. De hecho, la primera vez que se llevó al recinto no hubo quórum. Y luego terminó saliendo también por el valor de muchos hombres y mujeres de la vida cultural argentina que salieron a hablar. El discurso de Pepe Cibrián fue impresionante. Dolores Fonsi, Julieta Díaz, Adriana Salonia, bueno, todas las actrices que estuvieron hoy, estuvieron poniendo el cuerpo, Miss Bolivia, poniéndole el cuerpo ahí, a una situación que hay que decirla. Las mujeres abortaron, abortamos y vamos a seguir abortando. Ustedes, los que están adentro del Congreso, deciden si lo hacemos de forma legal o clandestina. Y si lo hacemos de forma clandestina, va a seguir habiendo María Campos. María Campos, una santiagueña que hace unos días murió en Santiago del Estero, dejando a 5 hijos huérfanos por un aborto clandestino. Gracias a las 3. Gracias. 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 Nosotros venimos en un ratito en Código.